Desde Didactis os damos la bienvenida y vamos a resolver hoy el examen de acceso a la Universidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la asignatura de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio. Lo primero que vamos a ver es las instrucciones o los criterios de calificación en la que os hemos señalado esto que tenéis aquí, que nos parece importante a la hora de resolver el problema. Tened en cuenta que el planteamiento cuenta, que exista un planteamiento del ejercicio que sea correcto, ¿vale? Que no haya errores, que la presentación sea clara y limpia y que aparezcan expresamente y con exactitud los resultados que se soliciten y las unidades en las que se envíen, ¿vale? Todo lo demás es importante, pero hemos recalcado esta cuestión. Bien, a continuación vamos a resolver la parte práctica del examen, los 4 ejercicios con los 4 problemas de los que consta, de los cuales vosotros tenéis que elegir 2 en el momento del examen. Bien, el primero de los ejercicios es un ejercicio que dice lo siguiente. Una empresa fabricante de productos de cuero presenta la siguiente información patrimonial en euros al cierre del ejercicio y nos ofrece una serie de información acerca de las partidas del balance, desordenadas, y que tenemos que colocar en el balance para construir, que es lo que nos piden después, el balance de situación, de acuerdo con las normas del Plan General de Contabilidad. Y además nos pide que obtengamos la cifra de capital social y que calculemos el fondo de maniobra interpretando el resultado. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es trasladar la información que nos han facilitado, que hemos extractado aquí debajo, al balance que íbamos a ir haciéndolo por fases, ¿vale? Poco a poco para que veáis viendo dónde se colocaría cada uno de las partidas dentro del balance. Bien, en primer lugar, los bancos que se colocan en el disponible en el activo corriente. A continuación, la maquinaria también en el activo, pero en el activo no corriente. Las materias primas y de existencias. Las deudas a corto plazo con entidades de crédito en el pasivo corriente. La reserva legal en el patrimonio neto. Los proveedores en el pasivo corriente. El resultado también en el patrimonio neto. A continuación tenemos la amortización acumulada del inmovilizado material va en el activo, pero en el activo negativo, como sabéis, consiste en la depreciación acumulada de los elementos del inmovilizado material. ¿De acuerdo? Los productos terminados va en el activo corriente, en existencias. Los proveedores de inmovilizado a largo plazo, evidentemente en pasivo no corriente, al ser a largo plazo. Las construcciones en el activo no corriente. El capital social es la cantidad, la variable que tenemos que determinar, la mantenemos ahí en interrogante. Los clientes estén situados dentro del realizable en el activo corriente y, por último, los efectos a pagar a largo plazo estarían comprendidos en el pasivo no corriente. ¿Vale? Bien. A continuación, vemos que el total del pasivo y patrimonio neto es una cantidad que no podíamos obtener porque no teníamos el capital social, pero como sabemos que se tiene que cumplir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, por lo tanto, como la cifra del activo la conocemos porque hemos ido incorporando todas las cantidades de las que disponemos toda la información, por lo tanto sabemos que el pasivo y el patrimonio neto suman 291. Bien. A partir de aquí, con esa estructura del balance, vamos a determinar la cifra de capital social. En un primer lugar, como sabemos que hemos dicho el activo es igual a pasivo más patrimonio neto, sabiendo que el pasivo más patrimonio neto son 299.000, lo igualamos con la cifra de pasivo corriente, pasivo no corriente, más el patrimonio neto, ¿vale? De forma que el patrimonio neto, despejando las variables, los datos que tenemos, nos da un resultado de 244.000. Una vez tenemos el patrimonio neto, vamos a calcular el capital. El patrimonio neto se compone principalmente, sin perjuicio de tener otros apartados que ya conocéis, pero en este caso concreto, capital social, más reservas, más el resultado del ejercicio. Una vez más, sustituyendo los datos que tenemos, que hemos obtenido,
Resulta que el capital social sería de 192.000 euros, de forma que el balance definitivo quedaría de la siguiente forma, teniendo el capital social aquí evidentemente, el patrimonio neto por el importe que hemos hallado. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a calcular el fondo de maniobra. El fondo de maniobra como sabéis, se puede calcular con dos lecturas, de dos formas. A partir de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, hemos extractado aquí la información que hemos obtenido del balance anterior, sabiendo que el activo corriente tiene un valor de 70.000 y el pasivo corriente tiene un valor de 23.000, obtenemos que el fondo de maniobra de este ejercicio, es de positivo de 47.000 euros. ¿Vale? Importante el signo del fondo de maniobra. Como sabéis, también se puede calcular a partir de la diferencia entre capitales permanentes menos el activo no corriente. Los capitales permanentes están formados por el patrimonio neto más el pasivo no corriente, tienen un valor de 244.000 más 32.000, al que restamos el valor de los activos no corrientes por valor de 229.000, obteniendo un resultado evidentemente igual que el anterior de 47.000 euros. Por lo tanto, conclusión, el fondo de maniobra es positivo y tiene un valor de 47.000 euros. Por lo tanto, la empresa de este supuesto tiene liquidez para poder atender pagos a corto plazo. También se puede interpretar que los capitales permanentes de la empresa están financiando el activo corriente en su totalidad y una parte del activo corriente. ¿Vale? Muy bien. El segundo ejercicio que nos piden realizar consiste en calcular el payback y el valor neto actual, el VAN de la inversión y comentar los resultados anteriores. Como tenéis aquí el resultado y tenéis los flujos de fondos a lo largo de esos años. ¿Vale? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el payback. ¿Vale? Entonces en el payback lo que hacemos, como ya sabéis, es ir poniendo año a año las rentas que se van obteniendo, los flujos netos de caja, y a medida que se van incorporando, van compensando el desembolso que se ha hecho inicialmente. El desembolso era de 8.300 euros, que se va a ir compensando con los flujos de caja positivos de estos años. Año 1, 6.600, año 2, ¿vale? Entonces, de forma que se ve que en el año 2, ¿vale? Aquí en el año 2, la empresa ya ha superado, ¿vale?, la inversión. En el año 3 todavía, al final del año 1 todavía no la había superado y durante el año 2 sí, pero no al final del año 2. Lo que vamos a determinar ahora es en qué mes, en qué momento del año 2 la empresa ha superado a través de los flujos de fondos el desembolso inicial. Entonces lo calculamos a través de una regla 3. Si la empresa en 12 meses es capaz de generar 6.800 euros, ¿vale? Entonces, ¿en cuánto tiempo generará 1.700, que es la cantidad que queda pendiente de compensar? Entonces, obtenemos que en 3 meses. Por lo tanto, 3 meses del año 2. Por lo tanto, el payback de este proyecto es de 1 año y 3 meses. ¿Vale? El proyecto se recuperará en ese tiempo, en 1 año y 3 meses. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a calcular el valor actual neto de la inversión. Entonces, con un desembolso de 8.300 miles de euros y una tasa de descuento del 4%, utilizaremos para ello la fórmula del valor actual neto que ya conocéis, que se obtiene calculando el valor actual, el valor del desembolso, más los flujos de caja positivos o negativos, en su caso, de los distintos años actualizados con la tasa de descuento al momento actual. ¿Vale? Entonces, sustituyendo el valor de los datos que ya conocemos en esta fórmula, ¿vale?, obtenemos que el valor del VAN, el valor actual neto de la inversión, sería de 21.947,76 miles de euros. Tened en cuenta, y muy importante, las unidades. ¿Vale? El valor actual neto de la inversión es positivo, por lo tanto el proyecto también es viable. ¿De acuerdo?
Muy bien. El tercero de los ejercicios lo que nos pide es calcular el umbral de producción. ¿Vale? Vamos a leerlo a ver qué nos pide exactamente. Un grupo de jóvenes emprendedoras se ha quedado en la empresa. ¿Vale? Nos da una serie de información y dice que tenemos para la producción de ese producto, de las tablas de Snow, eh, esa pieza puede ser importada de Portugal a un precio de 10,5 euros o puede ser producida por ellos mismos. Y en ese caso incurrirían en unos costes de 90.000 euros fijos y coste variable unitario de 3,25 euros. Muy bien. Entonces, si las previsiones de producción y venta para el próximo año son 11.000 unidades, ¿qué le interesa más a la empresa? ¿Importar la pieza o producirla? Este es uno de los ejercicios típicos de la decisión de comprar o producir. Entonces, para esa producción de 11.000 euros, vamos a calcular con los datos que ya tenemos el coste de cada caso, el coste de comprar y el coste de fabricar. Entonces, sustituyendo en las fórmulas que ponemos para la compra y para la fabricación, obtenemos los siguientes resultados. ¿Vale? El coste de comprar es 115.500, mientras el coste de fabricación es más alto, el 125.750 euros. Por lo tanto, para una producción de 12.000 euros, le interesa más comprar producción y venta. ¿Vale? Bien, la segunda cuestión es a partir de qué nivel de producción le convendría a esta empresa producir las piezas en sus instalaciones. Bien, en realidad, solo calculando el umbral de producción ya podríamos haber contestado la primera pregunta, pero hemos visto más lógico calcular, en este caso, los dos costes para ratificar también la decisión que se obtiene a partir de la segunda pregunta. Entonces, para calcular de producción, dividiremos el coste fijo entre la diferencia entre el precio de compra y el coste variable medio. Entonces, nos da que el umbral de producción es de 12.413,79 unidades. Bien, y en este tipo de ejercicios haceros un par de comentarios. Primero, tened en cuenta, bueno, para todos los ejercicios en general, tened en cuenta que es muy importante ponerlas en primer lugar para indicar, para calcular una fórmula concreta, poner la fórmula que estamos utilizando, ¿vale? Y luego sustituir los valores, ¿vale? Bien. Y luego, por supuesto, las unidades. Aquí siempre serán en euros, ¿vale? Pero en algún caso nos puede llegar el valor en unidades monetarias, es lo que nos contesten, ¿no? Nos digan. Y luego, cuando, por ejemplo, aquí nos habla de piezas, una pieza concreta, una pieza sólida, por ejemplo, pues entonces la empresa no puede fabricar, en este caso, cuando nos da el resultado del número de producción y es decimal, ¿vale? No podemos fabricar 2.413,79 unidades, o fabricamos 2.413 o 2.414, ¿vale? Entonces, podemos responder en este caso que a partir de 12.414 unidades es más económico producir que comprar, ¿vale? Bien, evidentemente, si 12.413 es un umbral de producción, o 2.414, con una producción de 11.000 euros que teníamos aquí, evidentemente interesaba más comprar porque estaba por debajo del umbral de producción. Vale. Y el cuarto de los ejercicios es el que me pide calcular la productividad parcial de la mano de obra de 2 años consecutivos, calcular la productividad global de un año concreto y calcular la tasa de variación de la productividad global. Para ello me da una serie de información de una empresa dedicada a la fabricación de pelotas de golf y que bueno, aquí nos da información de la producción obtenida y de los recursos utilizados y de los precios de cada uno de los, eh, de los recursos y el precio de venta. ¿Vale? Tened en cuenta que aquí, para calcular, bueno, aunque luego lo diré, pero para calcular la tasa de variación de productividad global, recordad que la productividad global del año 22
bueno, en su caso la calculemos y tenemos que hacer a precios constantes, ¿vale? Como luego veremos. Entonces, calcular la productividad parcial de la mano de obra de ambos años. Pues entonces tenemos productividad del factor trabajo del año 21, en este caso productividad del factor, ¿vale? Producción en unidades físicas, factores utilizados en unidades de recurso, en este caso horas trabajadas. Por lo tanto, la productividad del factor trabajo del año 21, recordad poner las, la fórmula siempre en primer lugar, ¿vale? Y luego los cálculos y luego las unidades, siempre, ¿vale? Que es lo que nos dice al principio en los criterios de corrección. Entonces, la productividad del factor de trabajo en el año 21 es de 4.004 unidades, mientras que la productividad en el año 2 ha sido en el año siguiente de 3,4. En este caso ha disminuido la productividad. No nos piden que calculemos esta variación, solo pero bueno, podríamos también indicarlo, demostrar que lo sabemos, ¿no? Bien. En el caso de la letra B, nos dice, calcule la productividad global del 21. La productividad global del año 21 se obtendría calculando el cociente entre el valor de la producción en euros del año en curso dividido por el coste de los factores utilizados de ese año, ¿vale? Lo calculamos, sustituimos y obtenemos que la productividad global del año 21 es de 1,4822. ¿Vale? Recordad que esta productividad global no tiene unidades porque estamos dividiendo euros por euros, ¿vale? Bien. Y luego lo último, como la última de las cuestiones, es que calculemos la tasa de variación de la productividad global. Para poder calcular la tasa de variación de la productividad global, necesitamos saber la productividad global del año 22. Bien, entonces se expresaría de esta forma, productividad global del año 22, pero con datos del año 21. Como os he dicho, recordad siempre tener en cuenta que la productividad global del segundo año se calcula con los datos, con los precios constantes del año 1. ¿Por qué? Para que el efecto, para que la productividad, que el dato de la productividad que nos indique no esté, digamos, contaminado por el efecto precio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos una productividad global de 1,2, que evidentemente habrá disminuido, y entonces la tasa de variación se expresaría de la siguiente forma. Tasa de variación de la productividad global del año 21 del 22 respecto del 21 sería, evidentemente, como ya sabéis, productividad global del 22 menos la del 21 entre la del origen, que es la del 21, multiplicado por 100, porque se expresa en porcentaje. Por lo tanto, como ya hemos visto, la tasa de variación de la productividad global nos da un valor de menos 12,5%. Por lo tanto, podemos concluir que la productividad global se ha reducido en un 12,5% entre 2021 y 2022. ¿Vale? Ten en cuenta siempre poner una conclusión eh, con un texto más bien corto, que es lo que nos pide que justifiquemos los resultados que hemos obtenido con un pequeño texto o un pequeño comentario para demostrar que eso es lo que realmente nos están solicitando. Vale, pues esta sería la solución, la corrección. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.